Buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a presentar la clase sobre dos temas importantes, el principio de Arquímedes y la ecuación de Bernoulli. Muy bien, todo esto en el marco de mecánica de fluidos. Entonces empezamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Muy bien. Arquímedes ha sido uno de los físicos del antiguo, digamos, de la antigua Grecia, antes de Cristo, más o menos en el siglo III antes de Cristo. Y él descubrió de que todos los fluidos ejercían una fuerza vertical de abajo hacia arriba que era exactamente igual al peso del fluido desalojado. Muy bien. Originalmente, el texto del principio de Arquímedes nos dice: todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba vertical que es exactamente igual al peso del líquido desalojado. Claro que ya más adelante se ha determinado de que no solamente son los líquidos los que ejercen una fuerza de empuje de abajo hacia arriba sobre un sólido, sino también los gases. Entonces ahora conocemos al principio de Arquímedes de manera general como todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba vertical denominada fuerza de empuje o de flotación, que es exactamente igual al peso del fluido desalojado. Bien, vamos a representar aquí en tres figuritas tres posibles situaciones. Vamos a suponer que este es un vasito, este es un vaso que va a contener un líquido. Aquí tenemos un segundo vaso que contiene el mismo líquido y tenemos un tercer vaso aquí que contiene también al mismo líquido. Entonces, tres vasos conteniendo el mismo líquido. El nivel de líquido en ellos va a ser el siguiente. Aquí tenemos el nivel de líquido y entonces decimos, este es un líquido, aquí tenemos el mismo líquido y por aquí tenemos el mismo líquido. En el primer caso tenemos un cuerpo sólido que está parcialmente sumergido en ese líquido, parcialmente sumergido. En el segundo caso, el sólido está totalmente sumergido, pero suspendido de esa forma. Hay líquido abajo y líquido arriba. Y en el tercer caso, el cuerpo sólido descansa en el fondo del depósito. Bien, analicemos lo que sucede según el principio de Arquímedes. Arquímedes decía que todo cuerpo sólido, parcial o totalmente sumergido en el líquido, experimentaba una fuerza vertical de abajo hacia arriba que era exactamente igual al peso del líquido desalojado. A esa fuerza se le llamó fuerza de empuje originalmente, pero ahora se le llama fuerza de flotación, cuyo símbolo normalmente se usa la letra B mayúscula, como se ve ahí. Muy bien, entonces esta fuerza de empuje debe ser igual al peso del líquido desalojado. Entonces, a ver, analicemos lo que pasa aquí. Este es el volumen del líquido desalojado. Es menor al volumen del cuerpo, ¿correcto? Entonces, significa eso que estando ese cuerpo en equilibrio, entonces esa fuerza de empuje va a ser exactamente igual al peso del objeto. El peso de ese objeto sólido estará aquí. Entonces, la suma de esas dos fuerzas, la fuerza de flotación y el peso del cuerpo son iguales y opuestas, se cancelaron. Muy bien, pero como el volumen del cuerpo es mayor que el volumen del líquido desalojado, se entiende que la densidad de
el cuerpo es menor que la densidad del líquido. Entonces, esa conclusión sacamos aquí, la densidad del líquido es mayor a la densidad del cuerpo sólido. Eso se debe a que está parcialmente sumergido en el líquido. Bien, en este otro caso, el cuerpo sólido está totalmente sumergido en el líquido, pero en reposo ahí en medio, por así decir. Hay líquido abajo y líquido arriba, y entonces aquí se suele decir que ese objeto está flotando entre dos aguas. Ese término, flotando entre dos aguas, no significa necesariamente que el líquido sea agua, puede ser aceite. Entonces, en un problema en particular podríamos señalar de que se tiene un cuerpo flotando entre dos aguas en aceite o flotando entre dos aguas en gasolina. Entonces, se dice entre dos aguas porque se encuentra con líquido abajo y líquido arriba. Esa es la frase que se suele utilizar. Ahora, significa que, obviamente, el volumen que se ha desalojado del líquido es exactamente el volumen del cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a decir, igual que en el primero, la fuerza de flotación B va a ser exactamente igual al peso del cuerpo porque se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, como está totalmente sumergido, se va a entender que la densidad del líquido es exactamente igual a la densidad del cuerpo. Densidades iguales. Y en el tercer caso, el sólido se encuentra en el fondo. Obviamente, el líquido, como dice el principio de Arquímedes, ejerce una fuerza de flotación que es exactamente igual al peso del líquido desalojado. Pero, como está descansando en el fondo de ese depósito ejerce una fuerza normal. Una fuerza normal que sabemos es perpendicular y hacia arriba. La fuerza normal que ejerce el fondo del depósito más la fuerza de flotación que ejerce el líquido tienen que ser necesariamente iguales al peso de este objeto, al peso del cuerpo. Entonces, en este caso más bien, el peso del cuerpo supera largamente a la fuerza de flotación y eso se debe a que la densidad del cuerpo en este caso va a ser mayor que la del líquido. La densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo. Esas son las tres situaciones que se dan. Entonces, la fórmula de la fuerza de empuje o flotación de Arquímedes es que la fuerza de flotación que ejerce un fluido sobre un cuerpo sólido es exactamente igual al peso del líquido desalojado o en general del fluido desalojado. Esta ecuación la llamamos ecuación 1. Obviamente esta expresión funciona muy bien en esos dos primeros casos. La fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado y también podemos decir es igual al peso del cuerpo. En este caso, la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado y también es igual al peso del cuerpo. En el último, la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desalojado, pero de ninguna manera esa fuerza es igual al peso del cuerpo. Entonces hay que tener cuidado en esa última situación. Bien, pero ahora vamos a ver cuál es el origen de la fuerza de flotación. Para esto vamos a hacer esta figura un tanto grande para poder apreciar con claridad a qué se debe la fuerza de flotación. ¿Cuál es el origen? Vamos a suponer que aquí tenemos un líquido. En ese nivel tenemos aquí un líquido cuyo nivel superior está ahí. Y dentro vamos a colocar a un cuerpo cuya densidad sea la misma que del líquido. Y aquí está ese cuerpo entonces, cuya densidad es exactamente igual a la densidad del líquido. Muy bien. Ya sabemos, por, digamos, temas anteriores, de que la presión en el líquido depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Eso significa que sobre cada diferencial de superficie de este cuerpo,
está actuando diferenciales de fuerza, pero cada vez esas diferenciales de fuerza son cada vez mayores. Y las representamos con estas flechitas que cada vez son de mayor longitud. Eso significa que la intensidad de la fuerza que está actuando sobre cada porción de esa superficie, de ese sólido, va en aumento con la profundidad. Entonces, mientras más abajo estemos, mayor va a ser esa fuerza y siempre perpendicular contra la superficie del cuerpo. En la parte más baja, obviamente, tendremos las fuerzas de mayores intensidades y conforme vamos hacia arriba, otra vez va a ir disminuyendo esas fuerzas que actúan sobre las paredes de ese sólido. Muy bien, entonces cada vez la intensidad de la fuerza va a ir disminuyendo conforme vamos yendo hacia la superficie. Acá son más chiquititas, ¿okay? Y aquí empieza otra vez a crecer. Y entonces lo que tenemos en resumen aquí es que mientras vamos ganando profundidad, las fuerzas diferenciales que actúan sobre cada porción de ese cuerpo va en aumento. Entonces, estas fuerzas en general son tridimensionales. Las componentes horizontales, tanto en este eje, que podemos llamarle el eje Z, hay fuerzas en sentidos contrarios y se van a cancelar. En el eje X, en este eje, también habrán fuerzas en sentidos contrarios que se van a cancelar. Pero en el eje vertical, como se ve clarito aquí, las componentes verticales de cada fuerza son pequeñitas hacia abajo, pero y hacia arriba son grandes. Entonces hay una fuerza neta, vertical. Esa fuerza neta es la fuerza de flotación. Esa es la fuerza de flotación. ¿Y a qué se debe? Se debe a que aquí en el punto superior hay una presión determinada y aquí abajo hay una presión mayor. La presión en el punto superior y la presión en la parte inferior del cuerpo. La presión en la parte inferior es mayor que la presión en la parte superior. En consecuencia, la fuerza que se ejerce de abajo hacia arriba va a ser mayor a la fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo. Entonces, la diferencia de estas dos, la fuerza que se ejerce de abajo hacia arriba menos la fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo, en promedio, esa diferencia no es sino la fuerza de flotación o fuerza de empuje. Ecuación 2. Entonces, el origen de la fuerza de flotación o de empuje está en la diferencia de presiones entre el punto inferior y el punto superior. Mayor abajo, menor arriba. Ese es el origen de esa fuerza de empuje. Bien, este es el principio de Arquímedes, que repito, funciona para líquidos y para gases. Muy bien, y ahora vamos a ver lo que es la tensión superficial. Aquí mismo hablamos sobre la tensión superficial. La tensión superficial es una característica propia de los líquidos. ¿Y en qué consiste esta tensión superficial? Consiste en lo siguiente. Aquí vamos a suponer que tenemos un depósito con agua, por ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo al agua. Este es un depósito lleno de agua. Tenemos agua. Muy bien. Y voy a representar a algunas moléculas de agua con unos puntitos. Entonces, aquí tenemos moléculas de agua en la superficie. En la superficie del líquido, unas cuantas moléculas de agua. Aquí abajo tengo otra molécula de agua, otra por aquí, otra por aquí, otra molécula de agua, otra molécula de agua por aquí. Entonces aquí estoy graficando esas, vamos a decir, 12 moléculas de agua, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos primero a ver qué sucede con esta molécula que está aquí. La interacción entre las moléculas del agua, como en todos los líquidos, son fuerzas de origen eléctrico.
son fuerzas eléctricas atractivas. Entonces, esta molécula es atraída por la que está a la izquierda con una fuerza dirigida en ese sentido. La molécula que está a la derecha jala a esa otra también hacia la derecha con una fuerza igual y opuesta. La molécula de abajo jala a esa otra hacia abajo con una fuerza eléctrica y la de arriba la jala hacia arriba. Pero también esta que está aquí la jala en diagonal hacia ella, la que está en este lado en diagonal también hacia ella, la que está aquí en diagonal hacia ella y esta otra en diagonal. La molécula de agua que está aquí adelante también la jala hacia adelante, la que está atrás hacia atrás, la que está en esta posición en diagonal hacia aquí, la que está aquí en este sentido, y así sucesivamente. Todas jalan de esa molécula en un sentido y hay otra que la jala en sentido contrario. Entonces, la fuerza total sobre cada molécula que está dentro del líquido vale 0. Y entonces las moléculas se encuentran en reposo, el líquido está en reposo. Pero ¿qué sucede con las moléculas que están arriba, en la superficie? Esta molécula, por ejemplo, es atraída por aquella, con esa fuerza, y por la que está a la derecha, con una fuerza en ese sentido. Esta de aquí la jala hacia abajo, la que está aquí la jala hacia ella, y esta otra la jala también hacia ella. Esta otra es jalada por esta molécula hacia la izquierda y por aquella hacia la derecha. Esta la jala hacia abajo, esta otra la jala en diagonal hacia aquí y esta en diagonal. Y así va a suceder con todas las que están arriba, en la superficie del líquido. La diferencia es que estas moléculas no experimentan ninguna fuerza hacia arriba porque aquí arriba no hay moléculas de agua. Entonces, la fuerza resultante sobre ellas es una fuerza que jala hacia abajo. Hacia abajo hay una fuerza resultante sobre las moléculas que están en la superficie. Y no solo eso. En la superficie misma hay fuerzas en sentidos contrarios y se está formando como una red como una malla de fuerzas en todos los sentidos en la superficie, y eso se llama tensión superficial. Es como tener una membrana del tambor tensa, la membrana del tambor está tensa, igual la superficie del agua también está tensa de manera, digamos, análoga a la membrana del tambor. Ahora, ¿cómo podemos apreciar esto? Justamente por esa tensión superficial que ofrecen los líquidos, es que un zancudo puede pararse encima del agua y puede caminar encima del agua como caminar por encima de esa red, ¿correcto? Y no se va a hundir. Muy bien. También podemos decir lo siguiente. Podemos decir de que esa tensión superficial va a ser capaz de sostener a un cliff. Pero ustedes dirán, pero si el cliff es de acero y la densidad del acero es mayor, bastante mayor comparada a la densidad del agua, ¿cómo es que el cliff no se va a hundir? Entonces, son experimentos clásicos que se agarra a un cliff y se lo pone muy suavemente en posición horizontal sobre la superficie del agua. Y cuando está justo en la superficie del agua, se separa los dedos con mucho cuidado para que el clip se mantenga ahí y se va a quedar ahí. La tensión superficial es suficiente para no permitir que el clip se hunda cuando está en posición horizontal. Entonces, es importante esa tensión superficial también para notar lo siguiente. Las gotas de lluvia pequeñas normalmente son esféricas. Una gota de lluvia pequeña es esférica. Es esférica. ¿Y por qué? Porque sus moléculas, te voy a dibujar unas cuantas nomás. Una está ahí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Moléculas en la superficie de esa gota de agua experimentan fuerzas. Esta molécula de la izquierda la jala hacia ella con una fuerza, pero esta la jala a la otra en sentido contrario, y entonces estas moléculas son jaladas en un sentido y en otro por sus vecinas que están en la superficie, y eso hace que se forme en la superficie una especie de malla, que mantiene a la gota de agua en una esfera.
Es como un globito, pero formado por tensiones superficiales. Eso es en una gota pequeña. Esta es una gota de agua pequeña. Pero ¿qué sucede si la gota de agua es mayor? Entonces, si tiene más masa la gota de agua, por el peso, debido a la gravedad, va a tener forma de lágrima. Entonces, su forma va a ser esta. De modo que las moléculas del agua que están en la superficie de esta gota van a ejercer fuerzas entre sí, unas contra otras, fuerzas de tipo atractivo, de origen, decíamos, eléctrico. Y entonces igual se forma como una especie de bolsa o saco constituido por estas fuerzas eléctricas atractivas. Muy bien. Esto es ya para una gota de mayor masa, una gota grande. Eso es para una gota grande. Muy bien. Ahora vamos nosotros a pasar al siguiente punto. Hablaremos sobre flujo de fluidos y la ecuación de continuidad. Ponemos entonces asterisco y decimos flujo de fluidos y ecuación de continuidad. Bien. El flujo de los fluidos en general puede ser de dos tipos. O es de régimen laminar o estable, o es de régimen turbulento. Vamos a hablar en este caso solamente del flujo de régimen laminar o estable. Para que eso suceda, la condición es que el líquido o el gas tiene que ser, digamos, no viscoso, y en el caso de los líquidos tiene que ser no compresible. Y sabemos que los líquidos son altamente incompresibles, por lo tanto, un líquido altamente incompresible y además no viscoso va a desarrollar un flujo de régimen laminar. El mejor ejemplo que encontramos siempre es el agua que circula por una tubería. Entonces, esta es la tubería, que podría ser de sección transversal variable. No necesariamente la sección transversal va a tener que ser uniforme. Entonces podría ir variando de punto a punto. En este caso vamos a suponer que el líquido va a ir en ese sentido, se va a desplazar. Entonces, aquí tenemos esta superficie de aquí, es de área A sub 1 y esta otra es de superficie A sub 2. A sub 2 es mayor que A sub 1. Vamos a suponer nosotros que a esta superficie A sub 1, a ese punto, está llegando una partícula de agua, y entonces esa partícula de agua va a desplazarse hasta la otra superficie A sub 2 siguiendo esta trayectoria. Y llega entonces a este punto. Muy bien. Otra partícula llega a esta superficie, a este punto, y su desplazamiento será a lo largo de esta otra línea. Y llegará a la superficie 2, a esa posición. Y completamos con una tercera partícula que también llegó a la superficie 1, a ese punto, y se va a desplazar a lo largo de esta otra línea hasta llegar a la superficie A sub 2. Entonces, lo que tenemos aquí representado en estas líneas
en realidad son las trayectorias que siguen las partículas de agua. Y decimos, no solamente son esas tres, sino todas las partículas de agua que lleguen a este punto van a seguir la misma trayectoria. Las que lleguen a este punto seguirán esa trayectoria. Las que llegan aquí seguirán la otra trayectoria. Es decir, son trayectorias fijas para todas las partículas que llegan a esos puntos. De todas maneras van a seguir la misma trayectoria. Y a eso le llamamos régimen estable o laminar. Eso sucede, decimos, cuando el fluido se considera no viscoso y además en este caso es altamente incompresible. Muy bien. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Vamos a considerar nuevamente a esa tubería. En general decíamos de sección variable. Aquí tenemos la menor sección, A sub 1, y aquí tenemos de mayor sección, A sub 2. ¿Listo? Entonces, esta sección es A sub 1 y esta es A sub 2. Lo que voy a hacer ahora es considerar aquí una pequeña porción de fluido. Hay una cantidad de fluido que ha llegado a esta sección, aquí. Y en ese mismo momento, otra cantidad de fluido ha llegado a esta sección, aquí, a esta sección. Ahora, como se está moviendo ese líquido, en un determinado tiempo, el líquido que estuvo aquí va a avanzar, digamos, hasta aquí. Una cantidad pequeñísima, pero va a avanzar hasta ahí. Y el líquido que estuvo aquí, en el mismo tiempo que avanzó esta cantidad de líquido, también va a avanzar aquí, pero una menor distancia, porque esta es de mayor sección, entonces avanza una menor distancia. Y se ubica aquí. Entonces aquí tengo un determinado volumen, una determinada cantidad de masa. Y aquí tengo la misma cantidad de masa y el mismo volumen, porque el líquido es incompresible. Entonces vamos a decir nosotros, aquí lo que tenemos es un diferencial de masa, que está ocupando un diferencial de volumen, y aquí tengo el mismo diferencial de masa ocupando el mismo diferencial de volumen, ¿correcto? Sin embargo, esta masa ha avanzado de aquí hasta aquí en un tiempo determinado y decimos es un diferencial de desplazamiento 1, y aquí ha avanzado una distancia mucho menor que va a ser un diferencial de desplazamiento 2. ¿En cuánto tiempo lo han hecho? Lo han hecho en el mismo tiempo. Diferencial de t, diferencial de t. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver con el principio de conservación de la masa o principio de conservación de la materia. ¿A qué nos referimos? Que esta diferencial de masa que ven aquí a la izquierda va a ser exactamente igual a la diferencial de masa que está a la derecha. Pero recordemos que el diferencial de masa en términos del diferencial de volumen y la densidad, eso se expresa como la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Entonces, en la izquierda tenemos, decimos, la densidad de líquido por el diferencial de volumen en el lado izquierdo. Y eso va a ser igual a la densidad del mismo líquido, que es la misma, por el diferencial de volumen también. ¿Dónde viene la diferencia? En la expresión del diferencial de volumen. Acá tenemos la densidad y en la izquierda el diferencial de volumen no es sino el área A sub 1 por el diferencial de desplazamiento. Área A sub 1 diferencial de desplazamiento 1. Y eso es igual, en el lado derecho, la densidad y el diferencial de volumen es
el área A sub 2 por el diferencial de desplazamiento S2. Muy bien. Entonces, luego decimos, los diferenciales de desplazamiento en uno y el otro lado se han llevado a cabo en un diferencial del tiempo. Por lo tanto, podemos dividir ambos términos entre diferencial del tiempo, igual a la densidad área 2, diferencial del desplazamiento 2 entre el diferencial del tiempo. ¿Y qué es cada una de estas cantidades? Esto es la rapidez del fluido en el área 1 y esta es la rapidez del fluido en el área 2. Entonces aquí tenemos la densidad del líquido por el área 1 por la rapidez 1 y eso es igual a la densidad del fluido por el área 2 por la rapidez en esa parte del tubo, rapidez 2. A esta expresión le vamos a llamar ecuación 3 y decimos lo siguiente. Como la densidad es la misma, como ρ es constante, podemos eliminar la densidad y nos quedaría que el área de la sección transversal 1 en la izquierda por la rapidez del fluido en esa sección es igual al área de la sección transversal en la parte 2 por la rapidez del fluido en esa sección. Y esta es la expresión 4, conocida como ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que vemos en esta ecuación de continuidad? Vamos a ver el siguiente análisis. El área 2 es mayor que el área 1. Entonces decimos ¿cómo? A sub 2 es mayor que A sub 1. Entonces, para que se cumpla la igualdad, si A sub 2 es mayor que A sub 1, para que se cumpla la igualdad, el B sub 2 tiene que ser menor que B sub 1. Entonces, B sub 2 es menor que B sub 1. Significa entonces que en tuberías angostas se desarrolla mayor velocidad en el fluido y en tuberías anchas el fluido es más lento. El mejor ejemplo que podemos ver aquí es cuando estamos regando el jardín. El agua está circulando por la manguera, que es una tubería como esta, y si queremos nosotros que el agua llegue más lejos, lo que hacemos es estrangulamos la salida de la manguera, la boquilla, la apretamos o ponemos un obstáculo con nuestro dedo y reducimos considerablemente la salida. Entonces el área de salida se reduce y por lo tanto aumenta la velocidad. Y obviamente esa agua llega más lejos donde queremos obviamente que llegue. Bien, ahora, eso es para el caso de un fluido que es incompresible y no viscoso. Pero ¿qué sucede si el líquido, si bien es cierto, no es viscoso, pero es compresible? Entonces, ¿qué sucede si el fluido es compresible? Si el fluido es compresible, entonces en la ecuación 3, tenemos que hacer, se tendría lo siguiente. Esa ecuación hay que modificarla y diríamos entonces la densidad del fluido en la sección A sub 1, es ρ sub 1 entonces, por A sub 1 y por la rapidez 1. Y eso será igual a la densidad que tenga el fluido en la otra sección, en la sección 2, por área 2 y por la rapidez 2. Y entonces, esta sería, en ese caso, la ecuación de continuidad para el caso de fluidos compresibles. ¿Y dónde funciona bien eso? En los gases. Los gases son sustancias que son altamente compresibles, entonces esto
sería para, ¿no es cierto?, para los gases. Ahí funciona perfectamente bien porque su densidad varía, ¿correcto?, de punto a punto porque son altamente compresibles. Y esa sería la ecuación de continuidad para los gases. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la ecuación de Bernoulli. Ponemos aquí asterisco y decimos ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli ha sido desarrollada para líquidos que son no viscosos y incompresibles. Entonces, otra vez, podemos usar como modelito al agua. Ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Bien. Para esto vamos a asumir que tenemos una tubería de sección variable en general y que va a experimentar el fluido una subida de nivel. Entonces vamos a tener aquí abajo la tubería y de pronto sube hasta otro nivel. Aquí tenemos la tubería angosta y conforme va subiendo aumenta la sección y ahí tenemos. Y aquí abajo vamos a tener el nivel de referencia, 0. Este va a ser el suelo, ¿correcto? Este es el nivel de referencia que va a ser el suelo. Entonces vamos a suponer que es una tubería en un edificio y esta parte de la tubería está a cierta altura, a ciertos metros o a nivel del suelo, y este está obviamente más arriba. Bien, ahora, el dibujo no está a escala. Es simplemente por cuestión de didáctica. En realidad, este diámetro de esta tubería aquí es muy pequeñita comparada con esta altura, y también aquí ese diámetro es pequeño comparado con esta altura. De modo que podemos decir que esta tubería está a la altura Y sub 1 respecto del suelo, y esta tubería está a la altura Y sub 2 respecto del suelo. El líquido va a ir hacia arriba, ¿correcto? Va a subir. Muy bien, entonces ahora decimos, aquí, en este extremo, en algún momento llegó líquido hasta aquí. Ahí. En ese mismo momento, en esta otra parte, hay líquido que está en esta posición. En el mismo instante, llegó líquido acá y llegó líquido allá. Obviamente, todo esto de acá también está lleno de líquido. Y luego va a avanzar el líquido hacia la derecha en un lado y en el otro, aquí, hasta esta posición. Todo eso va a recorrer en un tiempo diferencial. Y aquí también va a recorrer hacia la derecha hasta aquí en el mismo tiempo diferencial. Como pueden ver, en la tubería angosta avanzará una distancia considerable diferencial de S1 y aquí avanzará obviamente una cantidad menor diferencial de S2 porque es más ancha la tubería. Muy bien. La porción de masa que avanzó aquí es un diferencial de masa y la misma cantidad de masa está avanzando aquí, diferencial de masa. Muy bien. Ahora, obviamente, para que suceda ese avance de líquido, el líquido que está a la izquierda de esta porción ha tenido que ejercer una fuerza que empuja al líquido. Esa fuerza tiene que ver con la presión que hay aquí abajo. Y entonces esa fuerza será la presión 1 por el área 1 si asumimos que el área de esta sección es A sub 1. ¿Correcto? Y aquí arriba, el líquido que está a la derecha de esa porción más bien se opone a que avance. Mientras que aquí ese líquido empuja, el líquido de aquí se opone a que avance. Y entonces aquí tenemos una fuerza en contra. Esa fuerza en contra al avance es la presión P sub 2 por el área A sub 2
asumiendo que el área de esa sección es A sub 2. Entonces son dos fuerzas, una que empuja al líquido en la parte inferior y otra que no permite o quiere no permitir el avance en la parte superior. Entonces, aquí vamos a hablar del trabajo neto que tiene que hacerse para que realmente avance el líquido. Entonces, el trabajo neto, como estamos aplicando a cantidades diferenciales de masa, será un diferencial de trabajo neto, y esto va a ser igual a el trabajo que se está haciendo aquí abajo, un diferencial de trabajo en la parte 1, y más el diferencial de trabajo que se hace en la parte 2. Muy bien. Ahora, el trabajo por definición es fuerza punto desplazamiento, producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, la diferencial del trabajo neto será igual a este trabajo, esta es la fuerza por ese desplazamiento. La fuerza es presión 1 por área 1 y el desplazamiento es diferencial de S1. A esto debemos sumarle el trabajo que hace esta fuerza, pero esta fuerza está en contra del desplazamiento. Y cuando la fuerza está en contra del desplazamiento, el trabajo es negativo. Entonces, menos la presión 2 por área 2, que es la fuerza 2 que se opone al desplazamiento diferencial de S2. Bien, entonces el trabajo neto es la diferencia de esos trabajos en realidad. Entonces, ahora vamos a continuar y decimos a qué es igual el área 1 por el diferencial de desplazamiento 1. Ahí entonces claramente vamos a ver lo siguiente. Área 1 por diferencial de S1. El área es el área de la sección, por ese desplazamiento será el volumen de esa porción. Y el área 2 por desplazamiento 2, el área 2 por ese desplazamiento será el volumen aquí. Pero los volúmenes van a ser iguales, seguramente porque el fluido es incompresible. Entonces, el diferencial de trabajo neto será igual a la presión en la parte 1 por el diferencial de volumen en esa parte, menos, bueno, que es igual al volumen aquí. Vamos a poner simplemente de esa forma. La presión 2 por el diferencial de volumen aquí arriba. Los volúmenes son iguales, podemos factorizarlos y decimos entonces el diferencial del trabajo neto será igual, paréntesis, la presión 1 menos la presión 2 y todo eso por el diferencial de volumen. Y aquí tenemos una, digamos, primera ecuación, ecuación 1. Ese es el diferencial de trabajo neto. Pero también aquí tenemos que hay variación en la rapidez. Recuerden que cuando tenemos un tubo angosto, la velocidad del fluido es mayor. Entonces acá tenemos una velocidad del fluido, V sub 1, y aquí, como es ancho, la velocidad del fluido aquí es V sub 2, y V sub 2 es menor que V sub 1. Entonces, si hay cambio en la velocidad, por lo tanto hay cambio en la rapidez. Y si hay cambio en la rapidez, hay cambio en la energía cinética. Entonces, también tenemos aquí una variación en la energía cinética, de un punto a otro. Entonces decimos, la diferencial o el cambio diferencial de energía cinética va a ser igual a la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Entonces, la diferencial de la energía cinética será, la energía cinética al final será 1/2 la diferencial de masa que se está desplazando por su rapidez al cuadrado. Pongamos esto entre paréntesis para no confundir. La diferencial por la rapidez en el punto 2 al cuadrado, menos la energía cinética ahí en la parte 1 será
1 medio, la masa es la misma, diferencial de masa, pero la rapidez es v sub 1 al cuadrado. Y otra vez, el diferencial de masa, recuerden, es la densidad por diferencial de volumen. Entonces, la diferencial de energía cinética es igual a 1 medio la densidad de líquido, multiplicamos por la rapidez 2 al cuadrado y nos falta poner el diferencial de volumen. Igual aquí, 1 medio la densidad de líquido por la rapidez en el punto 1 al cuadrado y eso por el diferencial de volumen. Otra vez, el diferencial de volumen es factor común, de manera que la diferencial de energía cinética será, factor común es 1 medio la densidad, paréntesis, rapidez en el punto 2 al cuadrado menos la rapidez en el punto 1 al cuadrado y todo eso por el diferencial de volumen. Y aquí tengo una segunda ecuación, ecuación 2, que me expresa la diferencia de energías cinéticas entre la parte inferior y la parte superior. Pero, justamente hablando de esto, decimos, el fluido ha subido desde la altura Y1 hasta la altura Y2. Y si hay cambio de altura, ha experimentado un cambio en la energía potencial gravitatoria. Entonces ahora también tenemos un cambio infinitesimal en la energía potencial. La diferencial de energía potencial gravitatoria será la energía potencial gravitatoria en el punto 2 menos la energía potencial gravitatoria en el punto 1. ¿Correcto? Entonces, esta diferencial de energía potencial gravitatoria será otra vez el diferencial de masa por la gravedad y por la altura Y1, perdón, Y2, menos la misma diferencial de masa por la gravedad y la altura Y1. Aquí, otra vez, el diferencial de masa es ρ por diferencial de volumen. Entonces, la diferencial de la energía potencial gravitatoria será la densidad por la gravedad por la altura Y2 y por el diferencial de volumen, menos esta diferencial de masa, también la densidad, multiplicamos por la gravedad, por la altura Y1 y por la diferencial de volumen. Entonces, factorizamos también el diferencial de volumen y tendríamos lo siguiente. Factorizando eso, tendríamos, en esta parte, diríamos que la variación en la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, paréntesis, altura Y2 menos altura Y1 por la diferencial del volumen. Ecuación 3. Muy bien. Pero ahora decimos, cuando hablamos del trabajo neto, en este caso, este trabajo se debe a dos variaciones. A la variación de la energía cinética y a variación de la energía potencial gravitatoria. Es decir, el trabajo, la diferencial del trabajo neto, se debe a que ha habido un cambio diferencial en la energía cinética más un cambio diferencial en la energía potencial gravitatoria. Esta expresión es la expresión 4. Y ahora decimos, vamos a reemplazar en la ecuación 4 la ecuación 1, esta parte irá allí, la expresión 2, todo esto vendrá aquí, y la expresión 3, toda esta parte la vamos a colocar acá. Entonces decimos, reemplazando 1, 2 y 3 en 4. Vamos a borrar esta parte y voy a guardar todavía un ratito ese resultado para copiarlo. Y decimos entonces, reemplazando 1, 2 y 3 en 4, entonces, ¿qué tenemos aquí? Decimos,
en vez de poner diferencial trabajo neto, ponemos esta expresión. Paréntesis, presión 1 menos presión 2 por la diferencial de volumen es igual a la diferencial de la energía cinética, que es esta de aquí. Entonces ponemos 1/2 la densidad del fluido, paréntesis, rapidez 2 al cuadrado menos rapidez 1 al cuadrado, todo eso por la diferencial de volumen, más la diferencial de energía potencial, que es esto de aquí, la densidad del líquido por la gravedad, paréntesis, altura 2 menos altura 1 por la diferencial de volumen. Como podemos notar, el diferencial de volumen es factor común, lo anulamos. Se cancela el diferencial de volumen. Y nos queda una expresión ya mucho más sencilla de la siguiente forma. Nos estaría quedando presión 1, presión en la parte 1, menos la presión en la parte 2 de la tubería, igual 1/2 de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Y luego decimos, más por menos me da menos 1/2, estamos desarrollando ese producto, la densidad por la rapidez 1 al cuadrado, más ρ por G por Y2. ρ por G por Y2, más por menos me da menos ρ por G por Y1. ρ por G por Y1. Ahora, todos los términos que contengan el subíndice 1 van a ir a la izquierda y los que contengan subíndice 2 a la derecha. Vamos a separar los términos entonces. Aquí tendríamos presión P sub 1, este término pasa sumando, más 1/2 la densidad del líquido, la rapidez del líquido en esa parte al cuadrado, y este también pasa sumando, más la densidad del líquido por la gravedad y la altura a la cual se encuentra ese líquido. Y esto va a ser igual, la presión 2 pasa sumando al lado derecho, presión sub 2, sumamos esta cantidad más 1/2 la densidad, la rapidez 2 al cuadrado, y sumamos esta otra más ρ por G y E sub 2. Y lo que tenemos aquí es la suma de 3 presiones en el nivel 1 y 3 presiones en el nivel 2. La suma de esas presiones en ambos niveles, la suma debe ser la misma. Esto es una constante. La suma de esas 3 cantidades en cada punto de la tubería es constante. Esta es la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Entonces, algo importante que notar aquí. Siempre vamos a tener en un ducto, vamos a tener esas 3 presiones. Y no importa en qué punto estés trabajando, la suma de las 3 siempre va a dar el mismo valor. ¿Cómo se llaman esas presiones? Esta presión, donde está la rapidez del fluido, es la presión dinámica, debido al movimiento del fluido. Presión dinámica, 1/2 ρ de 1 al cuadrado. Esta otra, densidad, gravedad, altura, es presión manométrica. Y esta otra de aquí, P sub 1, es la presión que ejerce el fluido que está a la izquierda empujando, y la presión 2 es la que ejerce el fluido que está a la derecha resistiéndose al avance. En cada punto tenemos esas 2 presiones. Una presión que ejerce el fluido, que empuja o que se resiste, una presión dinámica y una presión manométrica. Entonces, podremos escribir la siguiente forma, ya más sencilla. La presión en cualquier punto más 1/2 la presión dinámica más la presión manométrica es constante. Es otra manera de escribir de una manera más sencilla. Aquí pondremos entonces otra expresión, ¿no es cierto?, para la ecuación de Bernoulli. Bien, un caso particular. ¿Qué sucede si el fluido está en reposo? Entonces, borremos aquí.
¿Qué pasa si el fluido está en reposo? Borramos todo esto, no hace falta. Y ponemos el caso particular. Ya no está el fluido en movimiento. Cerramos la llave y se queda en reposo. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué sucede si el fluido está en reposo? Si está en reposo, estos dos términos desaparecen. No existen. Se van. ¿Correcto? Porque no hay velocidad. ¿Qué me estaría quedando? Presión 1 más la densidad, gravedad, altura 1 igual a presión 2 más la densidad, la gravedad y altura 2. Este término lo voy a pasar a este lado, restando, y voy a tener presión 1 igual a la presión 2 más, si esto pasa restando, la densidad y la gravedad es factor común, y tengo altura 2 menos, esto pasa restando, menos altura 1. ¿Pero qué es Y2 menos Y1? Y2 menos Y1, esto de aquí, es H, la diferencia de alturas. Y2 menos Y1 es H. Entonces, aquí tendríamos que la presión al nivel 1 es igual a la presión en el nivel 2 más ρ por G por H. Y esta ecuación es válida, la hemos deducido, para el caso de cómo varía la presión con la profundidad. Y podemos recordar la figura que se ha visto en una clase anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la variación de la presión con la profundidad. Y entonces, esa figurita era la siguiente. Teníamos un estanque con un fluido en reposo y habíamos dicho que este es el nivel de referencia 0, el fondo del depósito, y teníamos un líquido que estaba hasta aquí y teníamos un punto 1 y un punto 2. El punto 1, recuerden, estaba a la altura Y1 y el punto 2 a la altura Y sub 2, y la diferencia obviamente era H. Y se decía que la presión en el punto 1 en relación a la presión en el punto 2, aquí era mayor. ¿Mayor en cuánto? La presión en este punto era la presión en el punto 2 más la presión de esta columna de líquido, ρg por H. Entonces, como pueden ver, esta expresión, que es válida para hidrostática, es un caso particular de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es general y esta es particular solamente para fluidos en reposo. Bien, y para terminar, un tema chiquitito, ponemos viscosidad. Y con eso terminamos mecánica de fluidos. Entonces ponemos un asterisco y hablamos sobre viscosidad. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Hemos mencionado que la ecuación de Bernoulli funciona para fluidos considerados no viscosos. Muy bien. La viscosidad no es sino tiene origen en las fuerzas de fricción entre las moléculas de los fluidos. Cuando el fluido avanza, una molécula se desplaza respecto de la otra y así van avanzando. Pero ese avance no es libre, entre ellas hay fricciones. Entonces, en conjunto, macroscópicamente hablando, la viscosidad es el resultado de todas las fricciones intermoleculares cuando el fluido avanza. Obviamente que esa fricción es mayor en ciertos fluidos y menor en otros. Es mayor en los que decimos fluidos espesos. Un fluido espeso no es sino el aceite, por ejemplo, la miel, también podemos pensar la glicerina. La pasta dental es muy viscosa, no avanza por sí sola, hay que ejercer una presión en la parte posterior del tubo de la pasta dental para que salga, para que se desplace.
Entonces es una sustancia muy, pero muy viscosa. Bien. Fluidos no viscosos son aquellos que tienen poquísima fricción, como el agua, por ejemplo, que discurre con mucha facilidad, la gasolina, el querosene, en fin, el alcohol. Bien. Entonces, la viscosidad, en resumen, es la fricción intermolecular. Es importante, la viscosidad es muy importante considerar fluidos viscosos. ¿Para qué se utilizan los fluidos viscosos? Para lubricar las superficies de los sólidos. ¿Por qué? Porque cuando un fluido es viscoso, sus moléculas tienden a adherirse, se adhieren a las moléculas de los sólidos. Por lo tanto, quedan pegadas a la pared del sólido. Con fuerzas eléctricas se pegan, entonces hay fuerzas de origen eléctrico entre las moléculas del fluido viscoso y las moléculas del sólido y se pegan. Entonces no se van a desplazar. Por lo tanto, es importante eso, por ejemplo, en un motor. Es necesario colocar aceite dentro del motor para que la fricción entre el pistón y el cilindro sea lo mínimo posible. Reducir la fricción entre los sólidos, para eso sirve un fluido viscoso, como el aceite. Pero hablando de aceite, tenemos que decir lo siguiente. La viscosidad de los fluidos cambia con la temperatura. En el caso de los líquidos, por ejemplo, un líquido viscoso, si le aumenta la temperatura, la viscosidad se reduce. Por eso, la miel, por ejemplo, la miel de abeja, puede estar algo fría y muy viscosa y se desplaza con mucha lentitud. Pero si la calientas, va a ser muy suelta, disminuyó enormemente la viscosidad y puede desplazarse con facilidad. En el caso de los gases es al revés. En los gases, la viscosidad más bien aumenta con la temperatura. Un gas frío no es muy viscoso. Si se lo calienta, aumenta la viscosidad en el gas. Tiene un comportamiento a la inversa que en los líquidos. Bien, eso en cuanto a la viscosidad. Este tema de la viscosidad es un tema importante también en salud. Cuando, por ejemplo, hay problemas, digamos, cardíacos. La sangre es en general un líquido viscoso que discurre por las venas. Por la aorta prácticamente lo hace como un régimen laminar. Pero ¿qué sucede si se tiene mucha grasa dentro de las venas? Entonces se va a generar la turbulencia. Y la turbulencia presenta sonido, suena. Cuando un líquido está en movimiento turbulento, suena. Por eso el médico se da cuenta que cuando el estetoscopio coloca para ver cómo está el flujo sanguíneo, escucha, y si el ruido de ese flujo sanguíneo es muy fuerte, de hecho, hay un problema cardíaco. Probablemente haya un problema de arteriosclerosis, venas llenas de grasa. Y entonces es digamos, un método muy sencillo para diagnosticar ciertos problemas cardíacos cuando hay turbulencia. Entonces, hablando de la turbulencia, vamos a decir, con eso terminamos, la turbulencia es otro régimen de flujo, pero desordenado. No es un régimen laminar, es totalmente desordenado. Y entonces, si esta es la tubería, por ejemplo, en el caso de la turbulencia, en el caso de que haya turbulencia, si esta fuese la tubería, obviamente el movimiento no va a ser de régimen laminar y quien presenta esto son los fluidos viscosos, muy viscosos. Un fluido muy viscoso no avanza en régimen laminar, sino que sucede lo siguiente. El frente de avance tiene esta forma, en forma de paraboloide, como si fuese la punta de una bala. Entonces, ¿qué se observa aquí? Que en la parte central el fluido avanza más rápido que cuando nos vamos acercando a las paredes del tubo. Cuando nos acercamos, las partículas de este fluido altamente viscoso, entonces son más lentas cuando están más cerca de las paredes del tubo. Y las que están justo en la pared del tubo prácticamente no se mueven, se quedan ahí.
adheridas a la pared sólida y no avanzan. Entonces, lo que avanza es la parte central. Entonces, al avanzar la parte central, obviamente tienen que ocupar estos espacios vacíos y entonces las líneas de flujo empiezan a curvarse para ocupar esos espacios vacíos y la parte central avanza más rápido y entonces empieza a darse ese movimiento que ya no es laminar y se abre hacia los costados. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros una consecuencia de cómo es el flujo turbulento en el caso de una sustancia muy viscosa. Pero ahora terminamos diciendo algo que parece una contradicción. Cuando hemos visto la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, siempre hemos analizado fluidos no viscosos y incompresibles. Sin embargo, los experimentos muestran con claridad lo siguiente. Cuando se tiene un fluido no viscoso, si se mueve lento no hay problema, pero si empieza a aumentar su velocidad, se genera la viscosidad, se genera la turbulencia. Un fluido no viscoso, cuando va a cierta velocidad, cuando cruza un límite crítico de velocidad, se convierte en un flujo turbulento por la alta velocidad. Entonces, para que un fluido mantenga a altas velocidades flujo laminar, es necesario que tenga una pequeña viscosidad. Tiene que tener una viscosidad pequeña, entonces ese líquido, ese fluido, puede mantener su flujo de régimen estable inclusive a altas velocidades. Entonces ese es un punto importante que hay que notar. Si bien es cierto la teoría nos menciona para flujos, para líquidos o gases no viscosos, incompresibles, en la realidad tiene que tener un poquito de viscosidad, un valor pequeño de viscosidad, para que a altas velocidades ese líquido, ese gas, mantenga un régimen estable. Bien, con esto hemos terminado lo que es mecánica de fluidos y espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Muy buen día.